la cuestión de la hiperinflación que vivió Alfonsín, que no es cierto que se quiso ir, lo hicieron ir porque hubo un golpe financiero que lo obligó a irse, y cuando él planteó quiero quedarme, dijeron no, ya no es tiempo, ya no hay tiempo para usted. Quien se lo dijo quien se lo dijo, es bueno recordarlo, fue Mañeto, que Alfonsín no sabía que era Mañeto. Después preguntó quién es, y dice no, es el CEO de Clarín, Mañeto. Él fue quien le dijo ya se acabó el tiempo para usted, doctor. Esa convertibilidad, que al principio a todo el mundo, después de semejante situación de hiperinflación, parecía que Argentina se encauzaba en la globalización en el siglo XXI, bueno, la pagamos como la pagamos en el 2001, ¿no? Bueno, primero... Déjame meter la pregunta en medio y te dejo contestar tranquilo. Me interesa saber tu respuesta. ¿Vos también empatás, si querés, políticamente el modelo que defendía el gobierno de Menem con otros gobiernos también neoconservadores, como el de Estados Unidos o el de la propia Thatcher, como caracterizaba recién el chino, y lo valorás como algo positivo, o vos no te reconocés como un modelo, como un gobierno neoconservador? Perón decía que el peronismo no era dogmático, sino que era contingente y había que hacer lo que las necesidades del tiempo determinaban en cada gobierno. De hecho, Perón en el año 1954 ya decía que las empresas del Estado, algunas empresas del Estado, había que dejársela en manos de los privados, que el Estado no se podía ocupar de esas empresas. Pero acá el diputado, yo le quiero recordar, que él lo votó a Menem. Él lo votó a Menem, él lo reconoció en un programa de Mauro Vial, entonces él apoyó cuáles fueron las políticas que Menem iba a llevar adelante. Con lo cual, cambiar radicalmente el discurso, ya es complicado, lo reconoció en el programa de Mauro Vial, y yo, chino, diputado, usted, bueno, lo votaste a Menem. Yo jamás he negado que voté a... Lo voté en el 89 y lo voté en el 95. Eso no significa... Bueno, ahí está, lo votó, entonces significa que las grandes privatizaciones, todo el proceso de privatización se hicieron entre 1989 y 1994, que la gente la votó y la apoyó con más del 50% de los votos. Y tomemos una así porque tiene mucho que ver con el kirchnerismo. Esto, tenemos la privatización de YPF. YPF perdía $1 millón por día. $1 millón por día perdía YPF. O sea que antes de la privatización, en el último balance había perdido más de $1.000 millones por año. Luego de la privatización, que entre comillas, quiero recatar que uno de los principales lobistas para la privatización de YPF, que iba golpeando despacho por despacho a los diputados para que aprueben la ley, ¿sabe quién era? Néstor Carlos Kirchner. Era el principal defensor y el principal dirigente que apoyaba la privatización de YPF. Hoy YPF paga más de $1.000 millones en concepto de impuestos, y de hecho la provincia de Santa Cruz recibió más de $500 millones que hoy nadie sabe dónde están, y además Kirchner mismo, termino diciendo con esto. Kirchner compró acciones de YPF, y esto es público, a 19 pesos, y después la vendió a 41. Entonces, lo importante es hablar con la verdad. Déjame hablar. Chino. Yo lo escucho a Adrián, con todo respeto, y no dice nada. Dice, yo voté a Menem. Sí, yo lo reconozco, no lo dije en el programa de Mauro Vial, lo digo en todos lados porque creo que la única forma de corregir los errores es reconocerlos. Nosotros en los 90 nos equivocamos. Jauretche decía que los pueblos a veces se asonzan. Y en los 90, yo te escuché, tenés paciencia y te vas a contestar. Nos asonzamos. Eso no significa que yo no reconozca que nos equivocamos, y feo. Si la dictadura, a sangre y fuego, no pudo privatizar YPF, Suárez Mason se negó. Déjame terminar el concepto. Sí se hizo en nombre del peronismo. Y yo no conozco, no hay en la historia del mundo una sola nación soberana que haya privatizado su empresa petrolera. No hay una nación en el mundo. Por algo debe ser. Pues socialistas, capitalistas, socialdemocracia, capitalismo salvaje, socialcristianismo. No hay un solo caso. Pero además, a quien haya yo votado o no, es indiferente. Lo concreto son los resultados de una gestión. Entonces, si vos ves que cuando se va Menem de presidente en el 99, la desocupación superaba el 20%. Bueno, la pobreza ya comenzaba... La desocupación en el año 95, en el año que vos lo votaste a Menem y me estás reconociendo, era del 18%, del 18,5%. Cuando Menem se fue del gobierno, la desocupación era del 12,3%. Pero a ver, ¿en qué se equivocó Menem? En que la gente tenga la posibilidad de tener un teléfono en 24 horas, cuando antes el promedio
para que te instalen un teléfono era de casi 2 años. Ya existía el plan Megatel. ¿En qué se equivocó? En que la gente no se le corte la luz, como se cortaba antes, y no se volvió a cortar más, hasta que... Y es el gas. Antes se cortaba el gas en el invierno, no sé si te acordás. ¿En qué se equivocó? En hacer la cantidad de kilómetros y kilómetros de infraestructura, y te lo digo, Panamericana, Acceso Oeste, Riccieri, las principales obras de infraestructura se hicieron durante... ¿Eso fue lo nefasto? Lo nefasto ¿Qué es lo que fue nefasto? Que Menem, mira, hay un dicho y una definición económica que dice, dime, ¿de qué forma participa el salario en el PBI, en el Producto Bruto Interno, y te diré de qué gobierno provienes? De la masa del PBI, cuando Menem asumió el gobierno en 1989, el salario participaba en el PBI del 21%. Cuando Menem dejó el gobierno, el salario dentro de la masa del PBI ascendía al 47%. Hoy está en el 26%. Ahora sí, déjalo. Sí, sí. Cuando Menem se va, la desocupación superaba el 20%, la pobreza era muy importante, solo superó esos índices de pobreza la devaluación salvaje de Duhalde, que fue hecha de mano de los exportadores para beneficiar a los exportadores y empujó a millones de argentinos a la pobreza y la exclusión. Y salvo un lapso de Alfonsín, donde intenta poner la política encima de los grupos económicos, cuando Alfonsín sufre ese golpe financiero y le dicen o te ajustás, le dicen a la democracia, a la política, o se ajustan a estas normas o no gobiernan, y Menem se subordina, y luego lo hace de la Rúa y luego lo hace Duhalde, la política solamente fue gestora de los grandes negocios de los grupos económicos. Eso se rompe con aciertos y errores, con la historia que cada uno traemos de los 90, con la mochila que traemos y no negamos, el 25 de mayo del 2003. Donde por primera vez en muchos años un gobierno se para frente a los grupos económicos y dice, yo voy a gobernar en función de los intereses populares. O sea, es una mochila, discúlpame, que vos como peronista no negás, pero que hoy valorizás como un error. Fue un error, y yo, ¿por qué lo planteo? Porque si el peronismo no discute esto, y no discutimos que nos equivocamos, y no evaluamos en dónde fue que nos torcimos de la historia, porque si el peronismo construyó el estado de bienestar, con Perón y Evita el 46 y el 55, y nosotros lo destruimos porque compramos el discurso del fin de las ideologías, de la caída del muro de Berlín, de la globalización, de que había que entrar al primer mundo como sea, y nos equivocamos, porque si no, no hubiéramos tenido 2001. La convertibilidad que inventó Cavallo, que era un economista de la escuela de Chicago, fue un corset que nos hundió. Si no reconocemos eso, bueno, está bien, podemos seguir hablando, decir que hicimos en el 2005, sí, pero para en la el 92, que votamos. Para la cuestión económica, pues me quedó claro lo del chino, y yo quiero hablar de un segundo tema. Sí. Me gustaría una síntesis tuya al respecto. Vos hoy, repasando aquello, ¿crees que fue correcto? Y si, como entiendo que estás explicando, es así, ¿qué opinás sobre el final, que es otro punto que el chino marcaba al comienzo del debate, sobre cómo terminó todo? Quiero decir que, a ver, yo todavía no puedo comprender lo que acá el amigo me dice acerca de qué fue lo nefasto, porque hasta ahora no me dijo absolutamente nada de qué fue lo nefasto, con todas las cosas que yo, con algunos datos que yo le fui mencionando. Pero además la convertibilidad era una cuestión estrictamente de confianza, en donde la gente la volvió a apoyar en 1999. De hecho, los responsables, lo que pasó en el 2000 y en el 2001 no es responsabilidad de Menem, es responsabilidad del gobierno de la Alianza. ¿Qué tiene que ver Menem con las medidas que tomó Machinea de aumentar los impuestos y de bajar los salarios? ¿Qué tiene que ver si Menem ya estaba fuera del gobierno? Pero la gente en 1999 apoyó el modelo del 1 a 1, porque la gente quería una moneda fuerte. ¿Te acordás vos que Duhalde dijo que que el modelo estaba agotado, y de la Rúa, tras cartón de esa declaración, sale a decir, y les recuerdo a los argentinos, que un peso es igual a $1? ¿Y quién ganó? Ganó de la Rúa. El que se alejó del modelo fue Duhalde, y la gente apoyó ese modelo. Entonces, tenés razón, pero ganó Menem en el 95, ganó de la Rúa en el 99, que perdió fue el pueblo. Pero ¿por qué perdió el pueblo? Porque la política, ¿Por qué perdió el pueblo? Porque pierde la oportunidad. La política se subordina a los grupos económicos, y el que mandaba no era ni Menem. A la ciudadanía vos le tenés que equilibrar para arriba, este gobierno equilibra para abajo. El que gobernaba... Fíjate, la calidad de vida de la gente hoy. Adrián, el que gobernaba no era ni Menem ni de la Rúa, era Cavallo. Por eso Cavallo fue ministro de Menem. Vos a Menem le podés cuestionar su método, pero no
le podés discutir sus condiciones de liderazgo, que se ponía al frente de absolutamente de todo. De la misma forma que después lo tuvo Kirchner, y en esto reconozco que Kirchner era un presidente fuerte, porque los argentinos, siempre estamos acostumbrados a presidentes fuertes. Y Menem fue un presidente fuerte, lo mismo que Kirchner con sus errores, pero fue un presidente fuerte. Pero no podés decir hoy que a Menem lo manejaban los grupos económicos. Porque, pero además, Chino, no me cabe duda. Además, Chino, si vos lo votaste de vuelta en 1995, cuando todo el proceso estaba, no te puedes haber 6 años en darte cuenta del error. Es decir, fracasamos, que lo votaste una vez, todo el proceso y todo el rumbo de la economía y todo el rumbo del país ya estaba enmarcado hacia un determinado sector, no te puedes volver a equivocar en 1995. Me parece que es cambiar, pero esto no es un tema, no estamos discutiendo. Si querés hacemos un día un programa y venimos, yo te cuento todos los errores que cometí, que fueron muchos más. No, yo también cometí errores. Lo que estamos hablando es de cómo sufrió el pueblo argentino. ¿En qué sufrió? Que se podía comprar una casa, un matrimonio joven se podía comprar una casa, que podía tener un teléfono, que podía viajar a donde quisiera. ¿En eso es sufrir? Mira, Eso es cuando sufrir. nosotros destruimos el Estado Nacional... Eso es sufrir.